de ambos lados, ¿verdad? Izquierda y derecha. La arteria carótida izquierda, ¿sí? El esófago, la tráquea. Esta no les quiero mentir, esta no me acuerdo qué arteria es exactamente, tengo que mirar la tomografía, ¿verdad? De uno a uno para poder ver claramente qué arteria es, ¿verdad? Y la arteria subclavia, ¿sí? La arteria subclavia izquierda, esta no me estoy acordando qué arteria específicamente es. Pero eso normalmente ustedes van a ver, mirando la tomografía, van a ver los diferentes cortes, como vamos a ver ahora, y ustedes tienen que ir siguiendo a las estructuras para poder encontrar realmente cuál es la arteria o la vena que están viendo, ¿verdad? Aquí lo mismo, pero esta tomografía sin contraste, esto es el arco aórtico, ¿sí? La tráquea, el espacio pretraqueal, donde podemos ver algunos ganglios linfáticos, y la vena cava superior, ¿sí? El espacio prevascular que está por delante de la aorta, donde también pueden haber ganglios linfáticos, ¿sí? Aquí lo mismo, aorta ascendente, aorta descendente, los bronquios principales ya dividiéndose. Fíjense que cada vez vamos bajando más. Aquí está el arco aórtico todavía, la tráquea, aquí ya no hay arco aórtico, están los bronquios principales, la aorta ascendente, la aorta descendente. La ventana aortopulmonar, que es un espacio que está aproximadamente entre la aorta, el arco aórtico, y la arteria pulmonar, donde también hay ganglios linfáticos. Básicamente en todos los espacios libres del mediastino hay ganglios linfáticos que obviamente se pueden agrandar cuando hay algún tipo de patología. El espacio prevascular también tiene ganglios linfáticos, la vena cava superior, ¿sí? Esta AAA es una rama de la arteria pulmonar anterior y esta es la posterior, que son ramas muy pequeñitas y se dan cuenta, bastante chiquititas. Entonces eso es lo que ustedes tienen que ir haciendo, ¿verdad? Ir siguiendo el trayecto de las diferentes arterias y de esa manera ustedes pueden ir comprendiendo cuál es cada estructura, ¿verdad? Cómo es cada estructura. Y aquí les muestro un corte más o menos casi al mismo nivel, ¿verdad? Se ve la carina traqueal, donde si se dan cuenta no se pueden ver, como le dije, las estructuras mediastinales, no se ve para nada, no se puede distinguir. Entonces es por eso que no usamos la ventana pulmonar para ver el mediastino. Y lo mismo, ¿verdad? Si bien acá se ven un poco resaltados los vasos pulmonares, porque era una tomografía con contraste, aquí ustedes van a ver también esos vasos pulmonares, pero mucho más claramente, ¿verdad? Inclusive las pequeñas ramas de los vasos pulmonares también se pueden ver, ¿sí? Y la carina traqueal, ¿verdad? Se pueden ver también los bronquios, se pueden ver inclusive las divisiones de estos bronquios, ¿verdad? Fácilmente se pueden notar. Aquí también otros bronquios. Entonces es mucho más fácil poder localizar los bronquios y las diferentes estructuras que hay dentro del pulmón por la ventana pulmonar, ¿sí? Aquí otro corte más, ¿verdad? La cava superior, arteria pulmonar derecha, arteria pulmonar izquierda, aorta ascendente, aorta descendente. Estas son las cosas que le van a ayudar más a ubicarse dentro de una tomografía, ¿verdad? La aorta, ¿sí? Si ya está dividida, si está el arco aórtico o si la aorta no está todavía, ¿verdad? Son cosas que tienen que ir mirando. Lo mismo la tráquea para ver a qué nivel estamos. Si se dan cuenta, aquí ya están completamente divididos los bronquios, ¿verdad? El bronquio principal derecho, el bronquio principal izquierdo, el esófago, este ya sería el espacio subcarinal porque ya está por debajo de la carina, ya hay división de bronquios. Y más o menos ahí después de que se divide la tráquea empieza a aparecer la arteria pulmonar ya con sus distintas ramas, ¿sí? Hasta ahí, eso era para poder ubicarnos nomás un poquito, para que vean cómo tienen que ir siguiendo y más o menos qué estructuras pueden ir encontrando en cada uno de esos cortes. Lo normal es que ustedes no vean así resaltado. Estos son, como le digo, tomografías con contraste para que se puedan ver todos los vasos por igual, pero normalmente van a ver todo más o menos gris, con diferente densidad, pero gris, pero no van a ver tan claramente como esto, ¿verdad? Solamente es ilustrativa la tomografía porque es contrastada, ¿sí? Y ahora sí vamos a entrar ya a trabajar sobre lo que es la tomografía pulmonar propiamente dicha. Ustedes se van a fijar que existe esta estructura que se llama lobulillo pulmonar,
pulmonar es una estructura que tiene una forma más o menos poligonal, ¿sí? O sea, tiene varios lados que son aproximadamente iguales, ¿verdad? Que está en sus bordes, sus bordes están ocupados por las venas pulmonares, ¿verdad? Esto que vemos aquí, que es rojo, son las venas pulmonares que ya están llevando la sangre aireada, ¿sí? Y aproximadamente a la zona media de ese bronquiolo, de ese lobulillo pulmonar, van a llegar la arteria pulmonar o la arteriola pulmonar, en este caso, porque ya es pequeña, y el bronquiolo terminal, ¿sí? Entonces, en la parte media, justamente en la parte media, van a aparecer esas estructuras, sobre todo la arteriola pulmonar, ¿verdad? Es importante conocerle un poquito a este lobulillo pulmonar, porque va a aparecer en muchas patologías y la mayoría de las cosas que vamos a estudiar va a estar en relación al lobulillo pulmonar, ¿verdad? Entonces, arteria pulmonar en el medio, con el bronquiolo terminal en el medio, y en las paredes, pleura visceral y también las venas pulmonares que van a ir saliendo para formar ya, para confluir y formar venas más grandes, ¿sí? Aquí pueden ver, normalmente no se ven todos los lobulillos pulmonares, obviamente, pero en algunas tomografías normales se van a poder ver inclusive algunos lobulillos pulmonares. Pero si hay alteraciones, sí más fácilmente se van a poder ir notando estos lobulillos, ¿verdad? Entonces aquí ustedes pueden ver los lobulillos con su forma acá medio cuadrada, la forma, ¿verdad? Donde esto es la vena pulmonar que está recogiendo estas pequeñas venitas pulmonares que están transcurriendo por la parte periférica del lobulillo pulmonar, ¿sí? Estas flechas negras están mostrando estas venas pulmonares, estas venas pulmonares que están ya formando esta vena más grande posteriormente, ¿verdad? Y estas flechas blancas están mostrando las arteriolas pulmonares, ¿verdad? Que, como les dije, llegan aproximadamente al medio de este lobulillo, ¿sí? Y van a irrigar el lobulillo pulmonar, ¿sí? Entonces, aproximadamente en el medio se van a localizar las arteriolas pulmonares, y le vamos a ver como un pequeño puntito blanco, ¿verdad? Que va a estar aproximadamente en el medio del bronquiolo, del lobulillo, perdón. Bien, acá otra imagen ilustrativa, ¿verdad? Del tema del bronquiolo, del lobulillo. Y lo único que le agregaron acá es esto, que es los linfáticos pulmonares, ¿verdad? Que no figuraban en la otra imagen, pero que sí, como ustedes saben, los linfáticos pulmonares siempre acompañan a los vasos, ¿verdad? En general, y particularmente a las venas, ¿verdad? Siempre las venas van a estar acompañadas de linfáticos pulmonares, ¿sí? Y aquí arriba podemos ver un tipo de alteración, ¿verdad? Que se llama engrosamiento septal interlobular, porque los septos que están dividiendo esos lobulillos están engrosados, ¿sí? Por algún tipo de patología, puede ser una metástasis, puede ser un cáncer, puede ser un edema agudo pulmón, una enfermedad inflamatoria, por ejemplo, ¿verdad? Entonces hay un engrosamiento septal interlobular acá, ¿verdad? Y como ustedes se dan cuenta, cuando hay una patología particular y cuando hay realmente algo que está alterando esos lobulillos, ¿verdad? O esos septos en este caso, los lobulillos van a estar mucho más marcados, ¿verdad? Y van a formar estas figuras geométricas, ¿verdad? Estos polígonos de lo que les estaba hablando, ¿verdad? Entonces, en el pulmón normal se ven solamente algunos que justo están delimitados, ahí si el corte pasa por ese lugar, justo ahí se ven, ¿verdad? Pero cuando hay un engrosamiento sí podemos ver la mayoría y forman estas pequeñas figuras, ¿verdad? Geométricas que van ahí divididas por los septos interlobulares. Lo mismo aquí, ¿verdad? El paciente tiene una masa a este nivel, la M, una masa pulmonar, y de este lado tiene algunos engrosamientos septales, ¿verdad? Están un poquito engrosados. Sobre todo acá se nota mucho, ¿verdad? En otros no se nota tanto, pero hay un pequeño engrosamiento ahí. Entonces, eso para que le conozcan al lobulillo pulmonar, ¿no? Ahora sí vamos a entrar
entrar ya en lo que son las diferentes alteraciones que pueden haber en la tomografía. A estas alteraciones no es muy importante, pero para que tengan un esquema nomás, les dividimos según lo que producen, ¿verdad? Según cómo alteran la estructura pulmonar, ¿verdad? Algunas van a producir una opacificación pulmonar, o sea que van a hacer que el pulmón se vea más blanco, se vea más opaco, más radioopaco, ¿sí? Más denso. Entonces, esa produce opacificación pulmonar. Y una de ellas es el patrón de condensación, también ya le conocimos cuando vimos radiografía, ¿sí? Que está en relación con la neumonía, con el edema agudo del pulmón y con los cánceres principalmente, ¿sí? Y el otro va a ser el patrón de vidrio envenenado, ¿sí? Que está ahí entre un intermedio entre el patrón de condensación alveolar y el patrón intersticial, ¿verdad? Está ahí más o menos en el medio de los dos, ¿verdad? No es ni tan de uno ni tan del otro, ¿verdad? Vidrio envenenado es una palabra bastante extraña, ¿verdad? Creo que en todos los idiomas es una palabra muy extraña. En español, la única vez en mi vida que escuché esa palabra es leyendo libros de biología, ¿verdad? Y bueno, en portugués se dice vidrio fosco, no sé si ustedes alguna vez escucharon fuera de la medicina, yo nunca, ¿verdad? Si buscan en Google van a ver que es tipo un vidrio medio marrón, ¿verdad? Medio opaco, parece que no está bien lustrado, ¿verdad? Medio extraño, ¿verdad? Lo que sí que no es un vidrio transparente, es un vidrio que no deja pasar tan bien la luz. Supuestamente es parecido a eso, ese patrón, ¿verdad? Después vamos a ir viendo, seguramente alguna de ellas ya habrán visto el patrón. Y este patrón de vidrio envenenado, vamos a decirlo para entenderlo, nosotros que hablamos idiomas normales, no como especie de los libros, este patrón está, como le digo, intermedio entre el pulmón sano y la condensación, ¿verdad? Y más o menos así le digo, porque no es ni tan denso como una condensación, ni tan negro como el pulmón sano, ¿verdad? Entonces va a ser más o menos un intermedio, no va a ser tan blanco ni tan negro, ¿verdad? Va a ser ahí un poquito mezclado entre los dos, va a ser, ¿verdad? Este patrón aparece normalmente cuando hay inflamación, a veces cuando hay ocupación por líquido también de los alveolos, a veces cuando hay inflamación intersticial, ¿verdad? Es un patrón que aparece bastante en la ventana pulmonar, ¿verdad? Un patrón bastante frecuente en la ventana pulmonar. Luego tenemos patrones que van a producir una disminución de la densidad pulmonar. ¿Qué significa eso? Van a hacer que nuestro pulmón se vea más negro de lo que realmente es. Estos patrones o estas alteraciones van a ser los quistes, ¿sí? Que son, como su nombre dice, acumulaciones de aire y que van a estar rodeadas por una pequeña pared muy finita, ¿verdad? Entonces, cuando hay muchos, vamos a ver el pulmón un poco más negro de lo normal porque no va a haber casi parénquima dentro del quiste, obviamente. Y el otro es, sí, bastante frecuente, el enfisema pulmonar, ¿verdad? Que es lo mismo, va a producir una destrucción del parénquima pulmonar, ya saben ustedes, sea por tabaquismo, por déficit de alfa-1-antitensina, por exposición a humo de leña, etc. Pero va produciéndose una destrucción del parénquima pulmonar y una acumulación excesiva de aire, ¿sí? Dentro del pulmón, que bueno, que obviamente va a hacer que el pulmón se vea más negro, porque donde hay más aire, como ya dijimos en la clase pasada, eso se ve más negro o más oscuro, ¿sí? Y luego vamos a tener el patrón intersticial que, como habíamos dicho también antes, se divide en un patrón reticular, un patrón nodular, un patrón retículo nodular y el vidrio envenenado, como le dije, que es más o menos un comodín que está en todas partes, ¿verdad? Aparece en relación a múltiples patologías. Y por último vamos a tener ya algunas lesiones que no se clasifican con el resto, ¿verdad? Que son masas, derrames, abscesos pulmonares, ¿verdad? Ya tienen, no son patrones que se clasifican con el resto, pero obviamente igual tenemos que conocerlos, ¿verdad? Aquí les puse un derrame pleural, ¿sí? Bilateral. Como les había dicho ya en la primera clase, siempre tienen que indicarse si el derrame pleural tiene una forma, ¿verdad?, adecuada para la gravedad. ¿Sí? Si se dan cuenta,
llega a tocar un poco la fisura, ¿verdad? Pero tiene una superficie de contacto más amplia con la pleura, con cavidad hacia arriba, ¿sí? Y bien, normal, ¿verdad? Lo mismo acá, normal, una superficie de contacto un poquito más amplia con la pleura, súper bien, súper normal, ¿verdad? Aquí en cambio, este derrame ya es medio más raro, ¿verdad? Ya tiene una forma un poco más extraña, ¿verdad? Un poquito sospechoso ya está ahí, que siempre que vea una forma que no es lo esperado para un líquido, ¿verdad? Que está siguiendo el trayecto de la gravedad o siguiendo la fuerza de la gravedad, ¿sí? Tiene que pensar en la posibilidad de que haya un tabique, ¿verdad? Podrían obviamente pedir una ecografía para ver un poquito. Y fíjense que la densidad de esto, ¿verdad? De este derrame pleural que se ve aquí en la ventana pulmonar es bastante similar a todo lo que le rodea, ¿verdad? No tiene mucha diferencia con el resto de las cosas que es. Entonces, distinguir el derrame pleural de otras cosas, por ejemplo, una neumonía, porque puede haber una neumonía complicada con derrame, por ejemplo, va a ser difícil en la ventana pulmonar. Entonces, siempre que ustedes quieran caracterizar bien un derrame, ¿verdad? Decir cuánto derrame hay, por ejemplo, yo les pregunto cuánto hay acá de derrame y cuánto hay de neumonía, es difícil de saber. Pareciera que no hay neumonía, ¿verdad? Pero si queremos estar seguros, siempre tenemos que mirar la ventana mediastinal, ¿sí? En este caso, todo esto es derrame, entonces no se ve mucha diferencia de densidad, pero ahora que vayamos viendo más imágenes, van a darse cuenta cómo el derrame pleural se puede caracterizar mucho más fácilmente en la ventana mediastinal, ¿sí? Aquí lo mismo, ¿verdad? Un derrame pleural bastante importante que está produciendo una pequeña atelectasia por compresión, ¿verdad? Por la cantidad de líquido que hay dentro de lo que es el pulmón derecho, ¿verdad? Y aquí lateralmente está presente ese derrame, ¿verdad? Y esto es lo que van a ver normalmente cuando haya una neumonía o algo más, ¿verdad? Van a ver una diferencia de densidad. Si se dan cuenta, el derrame tiene una densidad que es la densidad del líquido, y aquí vemos una densidad un poquito más blanca, ¿verdad? Un poquito más radio opaco. Esto es, ¿cómo se dice? Un poquito más radio opaco, y esto es el parénquima pulmonar atelectasiado, ¿sí? Eso es lo que tienen que mirar en las imágenes para ver si es todo derrame o si hay alguna parte que corresponda a una neumonía, ¿verdad? Si esto fuera una neumonía complicada con derrame, probablemente vamos a ver más pulmón aquí condensado, ¿verdad? Cosas que no se puede ver en la ventana pulmonar. Siempre para poder caracterizar el derrame, entonces ventana mediastinal, ¿sí? Siempre ventana mediastinal. Bien, aquí otro derrame, ¿verdad? Aquí te pongo un ejemplo bastante claro, ¿verdad? De un derrame pleural tabicado, donde si ustedes se dan cuenta, este derrame pleural viene por aquí, sube acá, tiene también esta localización, ¿verdad? Y la parte de declive del pulmón prácticamente está sin líquido, ¿verdad? Obviamente esto es un derrame pleural tabicado, no hay forma de que ese líquido esté aquí arriba, si es que no hay un tabique o algo que le esté sosteniendo, que normalmente es un tabique. Y este es el tubo de drenaje pleural que se ve ahí, ¿verdad? Que estaba tratando de drenar el líquido, pero no puede drenar porque está tabicado y está ahí arriba ese líquido, ¿sí? Entonces, como le digo, siempre que vean un derrame pleural en una localización anormal para lo habitual, piensen en la posibilidad que pueda estar tabicado. Los tabiques no son fáciles de ver en la tomografía, muy difícilmente se ve, pero les puede hacer sospechar por lo menos para después pedir una ecografía, por ejemplo, ¿verdad? Puede ser una buena opción, ¿verdad? Aquí les puse una tomografía de un edema agudo pulmón, ¿sí? Probablemente ven que está las lesiones pulmonares, ¿verdad? La imagen pulmonar está bien cerca de los ilios pulmonares, y esto es el vidrio esmerilado, ¿verdad? Como le digo, un intermedio entre la condensación y la parte negra, ¿verdad? Tiene un poquito de los dos. Profe, ¿se puede ver el broncograma aéreo en el edema de mariposa?
Sí, claro que se puede ver. Ok. Porque es como dijimos, ¿verdad? El de agudo pulmón puede producir un patrón de condensación. ¿Sí? Entonces sí vas a poder ver a veces. Sí vas a poder ver. Aquí, por ejemplo, se ven así pequeños brocogramitas, ¿verdad? Por eso no nos va a servir mucho el brocograma aéreo para identificar particularmente un patrón de condensación, porque está también el patrón de vidrio esmerilado, ¿verdad? Pero la gran diferencia entre la condensación y el vidrio esmerilado es que el vidrio esmerilado deja que se vean los vasos pulmonares a través de la lesión y la condensación no permite ver los vasos pulmonares. Ustedes ven una lesión más o menos así, un poco más densa probablemente, que no permite que se vean los vasos, eso es una condensación. Y esto es vidrio esmerilado. Pero en realidad es bastante fácil de identificar, pero no hace falta darle muchas vueltas. Y la ventaja es que, como le dije, el vidrio esmerilado puede aparecer en muchísimas patologías, en el edema agudo de pulmón, en una hemorragia pulmonar, en una neumonía que está empezando, que no se condensó del todo todavía, ¿verdad? Entonces, el vidrio esmerilado no es realmente algo marcador de nada particular, ¿verdad? No es que yo veo vidrio esmerilado y puedo decir, esto es tal cosa, ¿verdad? Esto es tal cosa. Es una lesión, digamos, entre comillas, inicial del pulmón, ¿verdad? Cuando empieza a caracterizarse la lesión, suele aparecer más o menos así, ¿verdad? En este caso, este patrón probablemente sea por líquido, ¿verdad? Probablemente haya un edema agudo pulmón ahí, siempre hay que guiarse por la clínica del paciente, ¿verdad? Es lo más probable, pero a veces puede aparecer en enfermedades intersticiales, en neumonía, etc., ¿verdad? Por ejemplo, aquí ustedes ven un patrón de condensación, principalmente acá abajo, ¿sí? Pero ven también áreas de vidrio esmerilado, ¿verdad? Aquí arriba, aquí también hay más vidrio esmerilado que condensación. Entonces, como le digo, este vidrio esmerilado puede estar en relación a múltiples patologías, ¿sí? A una neumonía, por ejemplo, supongamos que la neumonía pudo haber empezado aquí en el lóbulo inferior izquierdo, perdón, derecho, en el lóbulo inferior derecho, y se está extendiendo hacia arriba, ¿verdad? Y se está extendiendo aquí al pulmón contralateral, pero como recién está empezando, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Como recién está empezando a manifestarse de este lado, entonces todavía no es una condensación, sino que recién está como vidrio esmerilado, ¿verdad? Entonces podríamos llamar a vidrio esmerilado como una lesión inicial del pulmón, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Bien, entonces una consolidación acá pulmonar en la base principalmente. Aquí se ven algunos nodulillos centrinoculares que vamos a ir viendo un poco después, ¿sí? Y vidrio esmerilado del resto del pulmón que, como le digo, puede ser simplemente parte de la condensación que todavía está empezando, ¿sí? Aquí tenemos un vidrio esmerilado propiamente dicho, ¿verdad? ¿Sí? 100% vidrio esmerilado, donde lo único que se ve es vidrio esmerilado justamente, ¿verdad? Y ustedes van a ver que los vasos pulmonares sí se pueden ver claramente a través de este vidrio esmerilado, ¿verdad? Esa es una de sus características principales, que se ve bien los vasos pulmonares, no llega a tapar los vasos pulmonares, no llega a opacificar los vasos pulmonares en el vidrio esmerilado. Aquí pueden ver un patrón alveolar con un broncograma aéreo claramente, ¿verdad? Aquí el broncograma aéreo, sí, súper bien se ve. Y aquí lo mismo, ¿verdad? Un patrón alveolar con un broncograma aéreo que se nota bastante bien también, ¿verdad? En particular, fíjense cómo ven aquí hay arriba una consolidación claramente, ¿verdad? Que está dividida por la fisura horizontal, ¿sí? Aquí también de este lado, ¿verdad? También está bien delimitada. Y como le dije, aquí abajo, por ejemplo, vemos un poco de vidrio esmerilado. Entonces, como le digo, no es que así como, bueno, la radiografía un poquito más exclusiva son los patrones, ¿verdad? Porque no es tan fácil de distinguir. Pero como la tomografía tiene una muy buena resolución y es fácil de distinguir una cosa de la otra, entonces no siempre porque haya un patrón no va a existir otro, ¿verdad? O sea, no es porque hay condensación que ya solamente hay patrón de condensación, ¿sí? En este caso, por ejemplo, hay patrón de condensación y patrón de vidrio esmerilado también aquí abajo, ¿verdad? Entonces, eso no son excluyentes entre sí
los diferentes patrones, ¿verdad? Esta parece una tomografía con contraste, ¿verdad? Muy denso, se ven los vasos pulmonares, por eso es más que se ven inclusive a través de la condensación, ¿sí? Por el contraste probablemente, pues se ven al mismo nivel que los huesos prácticamente, ¿sí? Y aquí no se ve ningún vaso pulmonar porque es una tomografía normal, no tiene contraste, no tiene nada y no se ven vasos pulmonares. Aquí pueden ver también derrame pleural y lateral más marcado del lado de la condensación, ¿sí? Está marcado con D, entonces el derrame pleural. Aquí vidrio esmerilado más claramente, ¿verdad? Un vidrio esmerilado solo, ¿verdad? Solamente vidrio esmerilado, ¿sí? Y aquí un vidrio esmerilado ya con un poquito de condensación de este lado, ¿verdad? Ya más condensado, ¿verdad? Como siempre les digo, pueden compartir sin problema, ¿verdad? Los dos pueden ser debido a la misma neumonía, ¿verdad? No es que tampoco porque tiene vidrio esmerilado y tiene condensación, que son dos gérmenes distintos, ni mucho menos, ¿verdad? Tranquilamente puede ser una neumonía bacteriana para los dos y bien, ¿verdad? Son simplemente momentos evolutivos diferentes de la patología, ¿sí? Después los patrones que son ya un poquito de disminución de la densidad pulmonar, ¿sí? Donde van a ver principalmente el enfisema, que es lo que más vemos, ¿verdad? Más frecuentemente. Cuando vemos una tomografía de un enfisema solita, es difícil de reconocer, ¿verdad? Porque para poder reconocer un enfisema, la única forma es reconocer bien una tomografía normal, ¿verdad? Porque como ustedes recién están conociendo la tomografía, va a ser un poco más difícil, ¿verdad? Si se dan cuenta, esta tomografía tiene los vasos pulmonares muy separados unos de otros y el parénquima está bastante más negro de lo que tiene que ser, ¿verdad? Sobre todo acá entre estos cuatro vasos pulmonares se nota muy bien que esto es demasiado negro ya, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí hay vasos pulmonares por todas partes, ¿verdad? Más allá de que tiene un patrón de condensación, ¿verdad? Lo mismo aquí, hay vasos pulmonares por todas partes, aquí hay vasos pulmonares, ¿verdad? O sea, hay más estructura dentro del pulmón, ¿verdad? Cuando ustedes ven un enfisema, van a ver que hay muchas menos estructuras y normalmente se ve lo bien negro, ¿verdad? A veces es más evidente, a veces menos, ¿verdad? No siempre se nota tan bien, depende mucho del nivel de la gravedad del enfisema del paciente, ¿sí? Y aquí van a ver pequeñas bullas subpleurales, ¿sí? Si apagan la luz se va a ver mejor todavía. Aquí van a ver estas pequeñas estructuras que corresponden a bullas subpleurales, son acumulaciones de aire donde se destruyó el parénquima, ¿verdad? Y están por debajo de la pleura y están delimitadas con una pequeña raya blanca, ¿sí? Una pequeña raya blanca y múltiples pequeños tabiquecitos, ¿verdad? Estas son bullas subpleurales, ¿verdad? Acá, por ejemplo, un enfisema mucho más notorio ya, y se dan cuenta, prácticamente no hay, esto es una ventana pulmonar, ¿verdad? No hay casi ninguna estructura dentro del pulmón. Lo único que se ve prácticamente son las pequeñas venas pulmonares que, como ustedes recuerdan, delimitan estos lobulillos pulmonares, ¿verdad? Entonces se ven las pequeñas venas pulmonares, ¿verdad? Y algunas venas también que están ya entre los lobulillos pulmonares ahí viviendo, ¿sí? Que están transcurriendo, por los bordes de los lobulillos pulmonares, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, como le digo, una disminución de la densidad bastante negro, ¿verdad? Esto ya es completamente negro, no hay prácticamente estructuras, pero básicamente así se ve el enfisema, ¿verdad? Este es un enfisema paracinar, lo que significa que afecta todos los átomos por igual, de arriba hasta abajo, ¿verdad? Sin distinción, cerca de la pleura, en la parte más medial del pulmón, prácticamente todo el pulmón está afectado por el enfisema, ¿verdad? Y le vamos a poner un esquema, más o menos así se ve el enfisema paracinar, ¿verdad? Los pequeños tabiques interlobuliares y obviamente el pulmón ya negro, parénquima pulmonar destruido entre esos tabiques y, ¿cómo se dice? Una afectación prácticamente completa del pulmón, ¿sí?
Este es otro tipo de enfisema que se llama enfisema centrilobular. Si se dan cuenta, hay como muchos puntos negros, ¿verdad?, dentro del pulmón, varios puntos negros que están en todo el pulmón. Este es el enfisema centrilobular, ¿verdad?, que está, como su nombre dice, afectando principalmente al medio del lobulillo pulmonar, ¿verdad? Está ahí afectando el medio del lobulillo pulmonar. No necesariamente significan cosas distintas, ¿verdad? Simplemente son diferentes manifestaciones tomográficas del enfisema, para que le puedan conocer y no piensen que es otra cosa, ¿verdad? El enfisema se puede manifestar de muchas maneras, ¿verdad? Aquí particularmente hay un nódulo bastante sospechoso, ¿verdad? Que parece que está retrayendo el parénquima que está cerca de él, tiene una forma media estrellada, bastante sospechoso este nódulo pulmonar. Considerando que el paciente tiene enfisema, probablemente fue una taquita y es un nódulo de alta sospecha. Aquí lo que es el enfisema centrilobular, que son lesiones más negras, ¿verdad? Vamos a hablar en términos simples, ¿verdad? Lesiones más negras, ¿verdad?, más menos densas, que se localizan sobre todo en la parte medial de estos lobulillos, ¿sí? Luego tenemos el enfisema paraseptal, que se va a localizar principalmente en las cercanías de los diferentes tabiques, ¿verdad?, cerca de las fisuras, cerca de la pleura, cerca de todo lo que es la pleura acá, parietal, que está cerca del mediastino, que está cerca de la pared torácica, ¿verdad?, y sobre todo cerca de estas fisuras. Va a predominar a ese nivel, ¿verdad? No quiere decir que haya solamente ahí, pero tiene una predilección, digamos, una localización preferente cerca de la zona pleural, ¿sí? Ese es el enfisema paraseptal, porque está cerca de los septos que dividen los pulmones, ¿verdad? Y también cerca de los septos interlobulares, ¿verdad? Ahí el enfisema paraseptal, localizado principalmente en las cercanías de la pleura, ¿sí? Luego tenemos los quistes, que pueden ser bastante confusos en comparación con el enfisema pulmonar, ¿verdad? O sea, si ustedes ven esto, tranquilamente podrían pensar que es enfisema, ¿verdad? Yo les suelo decir que la forma más fácil de distinguir, hay dos cosas, ¿verdad? Lo primero hay que ver qué factores de riesgo tiene el paciente, ¿verdad? Si el paciente con EPO, obviamente vamos a pensar más en la posibilidad de un enfisema, eso es lo primero. Lo segundo es que los quistes pulmonares son bastante infrecuentes, ¿verdad? Es una patología muy infrecuente y no es algo que se suele ver. Yo habré visto uno a reventar dos quistes pulmonares en mi vida, ¿verdad? No hay muchos quistes pulmonares, en cambio enfisema sí, pero casi todos los días, ¿verdad? Hay muchísimo. Y lo otro es que los quistes tienen una pared así más o menos definida, ¿verdad? El enfisema no tanto, el enfisema da la impresión como que la parte negra o la parte menos densa, ¿sí?, se continúa directamente con el parénquima normal, ¿verdad? En este caso ustedes sí van a ver ya más paredes, ¿verdad? Ven pared acá, acá también, ¿verdad? Paredes finitas, pero paredes aquí. De cualquier manera, si es la única vez que ven unos quistes o un enfisema, va a ser muy difícil de distinguir, ¿verdad? Inclusive a mí me cuesta un poco de distinguir, no es muy fácil. Pero otra forma es por la distribución que tiene, ¿verdad? El enfisema siempre va a tener distribución en el medio del ácido o paraseptal, ¿verdad? Diferente a los quistes que son más aleatorios, ¿verdad? Se localizan casi en cualquier parte de los quistes, ¿sí? Entonces van a tener una localización un poco distinta, pero así simplemente mirando la imagen, no es nada fácil distinguir unas lesiones de otras, ¿verdad? Por suerte, como le digo, los quistes son bastante infrecuentes, ¿verdad? Si no, tendríamos problemas constantemente para poder distinguir los quistes de otro tipo de lesiones, ¿sí? Aquí ven quistes pulmonares ya más marcados, ¿verdad? Donde sí se ve claramente que tienen una pared bastante más grande, ¿verdad? Se nota
nota mucho más claramente que hay quistes, ¿verdad? También aparentemente hay un poquito de bronquiectasia, si vamos a ir trabajando después, ¿verdad? La arteria pulmonar que está ahí abrazando un poquito al bronquio, eso vamos a dar una clase particular sobre bronquiectasia, ¿no? ¿Sí? Y llegamos al patrón lineal, ¿sí? El patrón lineal o septal se produce por los engrosamientos justamente de los septos interlobulares, ¿sí? Se puede ver en la radiografía principalmente, ¿verdad? La realidad tendría que estar en la clase anterior, pero no importa igual, ¿verdad? Está representado por líneas, ¿sí? Que se llaman líneas de Kerr, la línea A, B y C, ¿sí? Donde las líneas B van a ser unas líneas que van a estar en la parte más inferior del pulmón, ¿sí? Cerca de realmente contacto luego con la pleura parietal, ¿sí? Y van a tener una dirección perpendicular. Si la pleura es así, las líneas van a ser así, ¿sí? Y las líneas A que van a tener una dirección aproximadamente hacia el centro del pulmón y van a tener una dirección oblicua, ¿sí? O sea, se van a mover de esta manera las líneas A. Y las líneas C son muy difíciles de ver, ¿verdad? No importa si vemos una u otra, ¿verdad? No importa si vemos líneas A o líneas B o si vemos las dos al mismo tiempo, ¿verdad? Porque todas representan engrosamientos septales, o sea, todas nos dicen que los septos interlobulares están engrosados y son bastante típicas del edema agudo del pulmón, ¿sí? La única otra patología que puede producir este tipo de líneas es la invasión linfática maligna. O sea, si hay una invasión de los linfáticos pulmonares por algún cáncer, ¿verdad? Que puede ser secundarismo, ¿verdad? Que puede ser un primario del pulmón, pero obviamente el paciente normalmente va a tener ya un antecedente o un antecedente de cáncer, ¿verdad? En estas situaciones, ¿verdad? Entonces, son bastante típicas del edema agudo. Obviamente, de verdad, como siempre le digo a ustedes, nunca van a mirar una imagen y tener que hacer un diagnóstico, ¿verdad? Se supone que nadie tiene que pedirle eso, ¿verdad? Y si algún día le piden, porque a veces la gente hace los colegas te mandan una imagen, ¿verdad? Y dicen, ¿qué te parece que es? No sé, ¿verdad? Voy a preguntarle al paciente qué síntomas tiene, ¿verdad? ¿Qué historia tiene? No existe nadie que adivine una imagen y te diga, este es el diagnóstico del paciente. Si quieres la imagen, no lo hacen eso, ¿verdad? Ellos te dicen qué patrón tienen y lo tienen que interpretar de acuerdo a la clínica del paciente, ¿verdad? Entonces, acuérdense siempre de esto, para diferenciar, la forma más fácil y obviamente la más adecuada es investigar en la clínica del paciente, ¿verdad? Hacer una buena anamnesis, un examen físico y eso nos va a poder llevar a el diagnóstico, ¿verdad? Esta línea van a ver más claramente si miran después en su casa la diapositiva porque es un poco difícil de ver, ¿verdad? Esta es una línea A que está marcada con estas flechas amarillas, ¿sí? Como le dije, tiene una dirección oblicua, ¿sí? Entonces se mueve de esta manera más o menos y representan también los engrosamientos septales, pero digamos de los bolillos que están dispuestos de una manera que justo les corta ahí el rayo de X, ¿verdad? Y estos son los bolillos más periféricos que sí tienen una organización más regular, ¿verdad? Y las líneas son estas, pequeñas líneas ahí que están marcadas por las flechas rojas. Entonces, estas líneas, este patrón lineal va a ser bastante sugerente de un edema agudo del pulmón, ¿sí? O sea, de que hay líquido que está ocupando y que está infiltrando, por decirlo de alguna manera, el intersticio pulmonar y particularmente ¿cómo se dice? Los septos, ¿verdad? Los septos interlobulares, ¿sí? Profe, Sí. esas líneas B de Kerling, ¿es cierto que son característicos de edema pulmonar de origen cardiogénico? No necesariamente cardiogénico, por eso es un edema pulmonar de otra índole, ¿verdad? Pero el cardiogénico es lo más frecuente, ¿verdad? El cardiogénico es lo más frecuente. El otro edema pulmonar en teoría es el no cardiogénico, pero ahí se van a ver muchísimos
básicamente en el edema hubo pulmonar, no importa si sea cardiogénico o no. ¿Sí? Luego tenemos el patrón reticular, que también está formado por líneas, pero la gran diferencia es que en el patrón lineal, como ustedes se dieron cuenta, las líneas no se juntan, no se cruzan entre sí. ¿Verdad? Son líneas que, vamos a decir, que tienen su dirección particular y se va cada una por su lado, básicamente, ¿verdad? No forman ninguna red ni nada porque son de los lobulillos, ¿verdad? Y no se juntan entre sí. En cambio, en el patrón reticular, como ya habíamos hablado, son líneas y sí se van a juntar y sí se van a entrecruzar y van a formar esta apariencia de red, ¿sí? Van a ser múltiples líneas que van a ir juntándose y cruzándose unas con otras y es bastante típico de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, ¿sí? Aquí un patrón lineal, patrón reticular con líneas entrecruzadas que dejan espacios, pequeños espacios aéreos, ¿verdad? Entre ellas, ¿sí? Entonces el patrón lineal, ¿sí? Pero el patrón reticular, el patrón reticular, ¿sí? Que se va a ver mejor en la tomografía. Vamos a ver algunas tomografías que tengan este patrón reticular, ¿sí? El patrón nodular, que como ya habíamos hablado, nodular o nodular, son pequeños nodulillos, pequeños puntitos que aparecen tanto en la radiografía como en la tomografía, ¿verdad? Y que también tienen que ver con la afectación intersticial, ¿sí? Normalmente aparecen cuando hay enfermedades infecciosas, granulomatosas o inclusive algunas enfermedades inflamatorias del pulmón, ¿verdad? Pero principalmente en las enfermedades infecciosas, granulomatosas y las neoplasias pulmonares, ¿verdad? O sea, las metástasis pulmonares, ¿sí? ¿Cómo se dice? En la tomografía vamos a clasificarle a estos nodulillos según cómo se ubiquen en relación a nuestro lobulillo pulmonar, ¿sí? Se van a llamar centrilobulares si están en el medio, perilinfáticos si están cerca de los linfáticos pulmonares y aleatorios o random si es que están distribuidos de forma justamente aleatoria en el pulmón, ¿verdad? Si no tienen un orden particular. Normalmente, como les digo, tienen un orden definido, o sea, son bien regulares, no es que no es que son lobulados ni nada, ¿verdad? Son redondos bien regulares, ¿sí? Con bordes bien definidos, pero a veces obviamente confluyen, ¿verdad? Y empiezan a alterar un poco, sobre todo si es que el patrón ya está un poco avanzado, pueden confluir y alterar un poquito ya esos bordes regulares. Y como le dije, las enfermedades más frecuentemente relacionadas a ellos son las enfermedades granulomatosas, ¿verdad? Tuberculosis, hongos, sarcoidosis y algunas enfermedades que tienen que ver con la parte ocupacional, ¿sí? La neumonitis por hipersensibilidad, por ejemplo, puede presentar y presenta frecuentemente nodulillos centrilobulillares, ¿sí? Aquí, por ejemplo, podemos ver un patrón nodulillar o miliar en un paciente con una tuberculosis miliar, ¿sí? Donde ven múltiples. La persona de reticular ya aparece el patrón también, ¿verdad? Pero tiene múltiples nodulillos que se ven, si ven en su casa van a ver mejor, ¿verdad? En la diapositiva no es tan fácil de ver, pero aquí van a ver lo que era la tomografía de este paciente, ¿verdad? Entonces, un patrón random, ¿verdad? Un patrón aleatorio, ¿sí? Donde hay nódulos distribuidos por todo el pulmón sin ninguna preferencia particular, ¿verdad? No es que están distribuidos más cerca del centro del nódulo o cerca de la pleura, sino que simplemente están absolutamente por todo el pulmón sin ningún orden particular. El patrón random es bastante típico de las enfermedades infecciosas, ¿verdad? El patrón random bastante sugerente de enfermedades infecciosas. Aquí, por ejemplo, un patrón nodular en un paciente con metástasis. Si se dan cuenta, en este caso ya los nódulos son bastante más grandes, ¿verdad? Algunos de ellos son un poco irregulares, ¿verdad? Pero también es un patrón random. Ahí está la radiografía y la tomografía, ¿verdad? Como les digo, múltiples nódulos ya bastante más grandes y bastante más confluencia entre los nódulos
que ya nos hace pensar en algo más maligno, ¿verdad? Pero, como siempre le digo, en este caso sí es muy difícil de distinguir uno de otro, primero porque la tomografía es bastante similar, ¿verdad? Y muchas veces porque la clínica del paciente también va a ser similar, ¿verdad? Pacientes con tuberculosis a veces ya son pacientes añosos, ¿verdad? A veces ya son pacientes con viejo, ¿verdad? Con cierta edad, tienen pérdida de peso, tienen fiebre, tienen dificultad para respirar. Cuando tienen este patrón en general, ya vienen muy consumidos, ¿verdad? Ya vienen con una pérdida de peso importante. Y bueno, lo mismo pasa con la metástasis, ¿verdad? Un paciente que tiene este nivel de metástasis en el pulmón frecuentemente viene ya con línea, a veces con fiebre, a veces obviamente con tos también, ¿sí? Ambos pueden presentar hemóptisis, por ejemplo, ¿verdad? El paciente viene muy consumido y hay veces que el paciente no tiene un tumor primario conocido, ¿verdad? Sino que la primera manifestación es la parte pulmonar, y en ese caso a veces no es tan fácil estar seguro de si es una metástasis o es una tuberculosis. Ahí vamos a tener que apoyarnos en otros métodos diagnósticos para poder llegar a un diagnóstico final del paciente, ¿sí? Bien, los nódulos perilinfáticos, ¿sí? Los nódulos perilinfáticos, como su nombre dice, se localizan cerca de los linfáticos pulmonares, ¿sí? ¿Dónde están los linfáticos pulmonares? Como le dije anteriormente, ¿dónde están los vasos pulmonares? Cerca del líquido pulmonar van a haber muchos linfáticos pulmonares porque están las arterias principales, las venas principales que van entrando y saliendo del pulmón, ¿sí? También van a estar en los bordes de estos lobulillos pulmonares, ¿sí? Como le dije ahí, hay venas pulmonares que se van recorriendo, también pueden aparecer ahí. Algunos van a aparecer inclusive en el medio de los lobulillos también, porque ahí hay arteriolas, por ejemplo, ¿verdad? Pero en general van a estar más o menos distribuidos todos, o sea, al mismo tiempo, ¿verdad? Medio agrupados en estas diferentes regiones, ¿verdad? Y también van a estar cerca de la pleura porque ahí también hay linfáticos pulmonares, ¿verdad? Entonces estos van a estar bien distribuidos en todas en estos sectores que dijimos, ¿verdad? Cerca del ilio, en los bordes, ¿sí? En el medio del lobulillo y cerca de las regiones pleurales, ¿verdad? Aquí en la fisura y en la pleura parietal también, ¿sí? Aquí ven un ejemplo, ¿verdad? Una tomografía normal, pero que se le pintaron los lobulillos básicamente, ¿verdad? La flecha amarilla indica los lobulillos subpleurales, que está también en la flecha amarilla, ¿verdad? Pero son los subpleurales, ¿verdad? Van a ver aquí debajo de la pleura, estos que ven aquí, por ejemplo ven estos también subpleurales que están siguiendo la fisura pulmonar, ¿sí? Aquí van a ver los lobulillos que están en relación al ilio pulmonar, ¿verdad? Los parailiares, ¿sí? O peribroncovasculares también se les llama, que están cerca de los bronquios y la vasculatura pulmonar. Y por último en la zona de los tabiques, donde también hay vasos y también hay pleuras, ¿sí? Entonces en esa zona de tabiques también van a estar presentes los lobulillos en el caso de los perilinfáticos, ¿verdad? Pero los perilinfáticos se suelen agrupar bastante bien, ¿verdad? Cuando vemos una distribución perilinfática, opino que es bastante fácil de darse cuenta porque están relativamente bien agrupados, ¿verdad? Van a ver ahora una imagen real y van a darse cuenta que en general se agrupan relativamente bien, ¿sí? Estos nódulos perilinfáticos se pueden deber solamente a dos causas, y las dos causas son bastante infrecuentes, podríamos decir, ¿verdad? La sarcoidosis, ¿sí? La sarcoidosis pulmonar, que es una enfermedad granulomatosa autoinmune, y la linfadengitis carcinomatosa, que es una infiltración de los linfáticos pulmonares por células neoplásicas, ¿verdad? Por un tumor secundario, ¿verdad? Una metástasis que infiltre los linfáticos pulmonares, ¿sí?
Esto ya es secundario, ¿verdad? Que normalmente la sarcoidosis predomina en los lóbulos superiores y la linfatitis carcinomatosa predomina en los lóbulos inferiores, ¿verdad? Eso ya es bastante secundario. Pero acuérdense siempre que todo lo que venga, todas las lesiones pulmonares que vengan de afuera del pulmón siempre van a predominar en la parte inferior, ¿verdad? Si nosotros pensamos en una metástasis, por ejemplo, va a predominar en la parte inferior, ¿sí? Si pensamos en un absceso pulmonar que viene de afuera, ¿verdad? Por ejemplo, una artritis séptica o una endocarditis que termina siendo un émbolo séptico y dando un absceso pulmonar, todo eso va a predominar frecuentemente en la parte más inferior del pulmón. ¿Por qué? Pues si se acuerdan por fisiología, cuando nosotros estamos en reposo, sin hacer nada particular, sin estar haciendo deporte, sin estar forzando nuestro cuerpo a nada, entonces por la gravedad la parte inferior del pulmón está más irrigada. ¿Se acuerdan? La parte inferior tiene irrigación del 100%, la parte media del pulmón tiene una irrigación menor y la sangre prácticamente no llega a los vértices pulmonares por efecto de la gravedad cuando estamos en reposo, ¿verdad? Entonces, frecuentemente las lesiones que vengan de afuera, sean infecciones o sean claro, que vengan de otra parte del cuerpo, ¿verdad? Que sean infecciones o sean metástasis, frecuentemente van a predominar en los lóbulos inferiores, ¿verdad? Va a ser más probable que se manifiesten en los lóbulos inferiores porque hay mucha más vasculatura, o sea, mucha más sangre llegando a los lóbulos inferiores todo el tiempo, ¿verdad? Recién cuando nosotros empezamos a usar nuestra reserva cardíaca, ahí recién la parte superior del pulmón se empieza a irrigar más profusamente, ¿verdad? Bien, aquí pueden ver patrones con nodulillos perilinfáticos, ¿sí? Si se dan cuenta, ahí ven que debajo de la pleura, las flechas negras están marcadas los nodulillos que hay debajo de la pleura. También hay subpleurales, ¿verdad? Aquí ven que están siguiendo estos tabiques, ¿verdad? La parte peribroncomuscular también, ¿verdad? Aquí ven el bronquio, vienen las arterias pulmonares y múltiples nodulillos que están localizados a ese nivel, ¿verdad? Si se dan cuenta, hay algún que otro nodulillo que está fuera de eso, pero la mayoría está bien cerca de las arterias, bien cerca de los vasos pulmonares o bien cerca de la fisura, ¿verdad? Por ejemplo acá, ¿sí? Las fisuras, aquí los tabiques internoduliares, van a ver que entonces estos nodulillos van a estar localizados principalmente ahí, ¿sí? No es que única y exclusivamente están ahí, pero como les digo, tienen un patrón de distribución bastante regular, ¿verdad? En ese sentido, ¿sí? Están agrupados todos bien cerca de esa estructura y predominan claramente cerca de esa estructura de la que hablamos. Estos son los nódulos perilinfáticos entonces, ¿sí? Aquí también un poco más de nódulos perilinfáticos, sobre todo también hay un poquito de engrosamiento septal, ¿verdad? Los septos están un poquito engrosados, ¿verdad? Las venas están un poco más marcadas de lo normal, ¿sí? Bien, hasta ahí. Bien, después los nódulos de distribución aleatoria, como les había dicho, son nódulos que están distribuidos en el pulmón de forma aleatoria, ¿verdad? No tienen un patrón particular, simplemente se distribuyen prácticamente por todo el pulmón de forma igualitaria, ¿verdad? Sin ningún predominio, ¿sí? Aparecen principalmente debajo de la pleura, ¿sí? Y en el resto del pulmón, o sea, hay un predominio también, hay nódulos subpleurales, ¿verdad? A diferencia del patrón sentido-biliar que no va a tener estos nódulos subpleurales, pero no tiene ningún predominio, ¿verdad? No es que están más cerca de las arterias, no es que están solamente debajo de la pleura, sino que aparecen de forma aleatoria, como esa primera imagen que vimos, o como esta, ¿verdad? Ustedes ven que el patrón es bastante desordenado, no tiene un esquema particular, ¿verdad? No es que hay algo más llamativo o algo con lo que nos podemos guiar para poder distinguir este patrón, ¿sí? Como le dije ya, tiene relación principalmente con enfermedades que se propagan por vía patógena, principalmente infecciones, ¿verdad? La micosis y la tuberculosis son las causas más frecuentes, pero por lejos, ¿no? En Paraguay y en Brasil también, ¿verdad? Tenemos muchos casos de tuberculosis,
muchos casos de micosis, entonces frecuentemente tenemos que pensar en eso, ¿verdad? Lo otro que puede ser son metástasis, pero como le dije, a veces puede ser no tan fácil de distinguir una cosa de la otra, ¿verdad? Esta es una tuberculosis biliar, por ejemplo. Y estos son nódulos aleatorios de una metástasis donde sí ya hay una masa bien clara ahí, ¿verdad? Y hay pequeños nódulos que están distribuidos ahí de forma aleatoria por el resto del pulmón, algunos más grandes y algunos más pequeños, ¿sí? Se pueden distribuir por todas partes. Y por último, los nódulos centrilobuliares, que sí van a ser, vamos a decir, los nódulos perilinfáticos y centrilobuliares sí son más ordenados, sí tienen más ¿cómo se dice? Tienen un patrón más regular, ¿verdad? Los nódulos centrilobuliares, como su nombre dice, están en el medio del lobulillo, ¿verdad? Entonces, ¿qué le va a diferenciar a este patrón de los otros patrones? Es que no van a haber nódulos subpleurales, ¿sí? Porque van a estar en el medio del lobulillo, van a estar acompañándole a la arteriola pulmonar, ¿sí? Entonces, no van a haber nódulos peripleurales o subpleurales, ¿sí? Dense cuenta como acá, en este esquema, está completamente respetado el borde pleural, ¿sí? No hay ningún nódulo que esté cerca del borde pleural, y lo mismo la fisura pulmonar, ¿verdad? Está completamente respetada la fisura pulmonar. Entonces, estos nódulos van a aparecer de una forma relativamente regular, ¿verdad? Con una distancia similar entre unos y otros, ¿sí? En el medio del lobulillo. Pueden tener muchísimas formas, ¿verdad? Pueden tener una forma de rosa, como aquí arriba, ¿sí? Una forma de rosa. Pueden tener forma redondeada, pueden ser más densos, pueden ser menos densos. Pueden tener esta forma como de una rama que se llama árbol en brote, ¿sí? Que parece una pequeña rama de un árbol que está brotando, ¿verdad? Entonces puede tener múltiples formas, ¿verdad? No siempre van a ser solamente redondos, ¿sí? Y frecuentemente tienen que ver con infecciones pulmonares. Cuando vemos nódulos centrilobuliares, principalmente infecciones pulmonares y neumonitis por hipersensibilidad. Las dos son patologías bastante frecuentes, ¿verdad? La neumonitis por hipersensibilidad y las infecciones pulmonares. Entonces, lo que les venía diciendo, aquí pueden mirar y ver, por ejemplo, cómo los nódulos tienen una distribución más o menos regular y tienen una distancia similar entre ellos, ¿verdad? Aquí lo que ya están confluyendo un poco, entonces ven que se alteró un poco el patrón, pero son nódulos más o menos regulares con una distancia relativamente similar entre unos y otros, ¿verdad? Aquí es más evidente todavía. Nódulos regulares con una distancia bastante similar entre unos y otros. Ven que hay una hilera de nódulos aquí. Y todos están a una distancia similar también de la pleura. Ninguno se ubica directamente debajo de la pleura, es que como que sale de la pleura, ¿verdad? Todos respetan un poquito la pleura, ¿sí? Aquí lo mismo, como les digo, puede tener diferentes formas, algunos más densos, algunos menos densos y algunos menos densos todavía, ¿verdad? Entonces, múltiples nodulillos centrilobuliares que tienen una distancia relativamente similar entre ellos y respetan más o menos la pleura, ¿verdad? Esta es una neumonía bacteriana, esta es una neumonitis por hipersensibilidad y esta es una neumonitis por hipersensibilidad también. Y como les digo, parecen bien ordenados y respetan la pleura, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a distinguir un patrón de otro? Bueno, si no hay nódulos pleurales, ¿verdad? Lo que tenemos que mirar es la pleura. No hay nódulos pleurales, ya sabemos que es un patrón centrilobuliar, ¿sí? Si no hay nódulos pleurales. Y si hay nódulos pleurales, nos vamos a mirar los vasos pulmonares, básicamente, ¿verdad? Si vemos predominio subpleural y cerca de los vasos pulmonares, es un patrón perilinfático. Y si no tiene ningún orden en particular, va a ser un patrón aleatorio, ¿sí? Bien, podemos hasta aquí, hacemos un pequeño receso y después volvemos, ¿te parece?